En nuestra clase de historia, el tema son las demandas que hicieron los obreros, campesinos y la clase media. Acuérdense que hubo crisis, se le daba impulso, hubo diferencias entre las industrias y el medio agrícola. Entonces hubo pues también demandas, huelgas, quejas. Entonces, vamos a leer en la página 134 a la 136. Después van a contestar estas preguntitas uniéndolas con sus respuestas. Dicen las demandas de obreros, campesinos y clase media. La población trabajadora del país participó en la revolución con la esperanza de fundar un nuevo gobierno que mejorara sus condiciones de trabajo y su calidad de vida, demandando principalmente el reparto de tierras, salarios justos, respeto a los derechos laborales y a su organización. La formación de sindicatos y otras asociaciones fortaleció la capacidad de los trabajadores para hacer valer sus demandas. Sin embargo, valiéndose de la incorporación de las grandes organizaciones obreras, como la Confederación de Trabajadores de México, Campesinas, Confederación Nacional de Campesinos y Populares, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, a la estructura del partido oficial, el gobierno pudo mantener el control de las demandas de la población trabajadora. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se empezaron a hacer sindicatos, se hizo de trabajadores, de campesinos, de populares, organizaciones populares, y estos los ingresaron al partido que hoy conocemos como PRI. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, como ya son parte del partido, los pudieron controlar, se les va a mejorar, se les prometieron. Y fue una manera de tenerlos controlados para que no siguieran exigiendo pues más cosas, ¿verdad? Dice, ello no impidió que otras organizaciones de trabajadores independientes manifestaran su rechazo a los abusos de los patrones y a las acciones del gobierno. En varias ocasiones el gobierno logró contener estas protestas. Contener es detener, o sea, que no pasara más. Estas propuestas mediante acuerdos y negociaciones. Otras veces las reprimió con la fuerza y encarceló a sus líderes, como a Demetrio Vallejo, que encabezó la huelga de ferrocarrileros en 1959. Entonces, en algunas ocasiones sí lo hablaban, lo platicaban, y en otras usaban la fuerza. Dice, en la década de 1960, creo que me pasé acá, aquí está. Aumentaron las inconformidades ante la falta de libertades políticas y la desatación del gobierno a las demandas de la población trabajadora. Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, que fue de 1958 al 64, por ejemplo, ocurrieron 2.358 huelgas. Entre 1964 y 65, varios centros hospitalarios en el país se vieron afectados por el paro de médicos residentes del Hospital 20 de Noviembre. A mediados de década de 1960 se inició un periodo de actividad de varios grupos armados que fueron orillados a buscar transformar el país por medio de violencia, y algunos de ellos operaban en las ciudades y otros, como los grupos encabezados por los maestros normalistas Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, lo hicieron en la zona rural del estado de Guerrero. Entonces empezaron a haber muchas quejas, muchas huelgas, empezaron a usar a veces ya hasta la fuerza, violencia, ¿verdad? Entonces nos dice que hubo muchas huelgas cuando estuvo Adolfo López Mateo, y a mediados de los 60 pues empezaron ya luchas armadas, conflictos armados, huelgas, y ahí tenemos fotos. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, del 64 al 70, el 2 de octubre de 1968 se reprimió violentamente a un mitin estudiantil reunido en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. O sea, había unos alumnos que estaban en huelga quejándose, ¿verdad?, de la universidad.
¿Y qué es lo que pasó? De hecho, si investigan este hecho, hay película, hay reportajes donde empezaron a matar a todos los estudiantes que estaban en esa plaza. Dice, en la Ciudad de México, en el que protestaban por abusos de autoridad cometidos en contra de estudiantes. Este hecho fue importante para reflexionar sobre la legitimidad del gobierno y la necesidad de buscar otras formas para resolver esos conflictos, las demandas sociales. Entonces, esa vez se le conoce como la muerte de Tlatelolco porque mataron a muchos estudiantes. Todo porque estaban manifestándose. Y ahí tenemos pues fotos aquí de la huelga enfrente del edificio Luz y Fuerza, acá de los ferrocarrileros. Aún más tarde, el 10 de junio del 71, se realizó en la Ciudad de México una marcha magisterial, o sea, de maestros. Ahí tenemos. Esta es una manifestación obrera. Miren cuántas personas hay. Bueno, una marcha magisterial y estudiantil para demandar la democratización de la enseñanza y la libertad de presos políticos en 1968, pero fue reprimida violentamente en las avenidas de los maestros por un grupo de choco conocido como los halcones de la nueva cuenta. Dicha represión mostró un gobierno intolerante a las expresiones sociales. O sea, acuérdense que tenemos derecho nosotros a protestar, pues ahí estaban reprimiendo un derecho. Entre 1970 y 1982, el gobierno intentó calmar a los grupos inconformes por medio de amnistías. Las amnistías consiste en anular la culpabilidad legal de las personas, o sea, de perdonarles esos hechos violentos. La apertura de un nuevo centro de educación como la Universidad Autónoma Metropolitana, mecanismos de apoyo a la clase trabajadora como el Instituto de Fondo de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, en el 72, así como mediante reformas electorales y discursos alusivos a la apertura de democracia y el nacionalismo. Entonces ya aquí hubo unos acuerdos, crear ahí la universidad, crearon lo que es el Infonavit, una ayuda para que compren casa y reformas electorales. Entonces esto es lo que pasó en nuestro país en esta época. Hubo muchas huelgas y la manera al principio sí lo trataban de resolver bien y después fue por medio de violencia cuando estuvo Díaz Ordaz. Bueno, con esto ya pueden contestar ustedes las preguntas. Dice, ¿cómo pudo el gobierno mantener el control sobre las demandas? Primero fueron mediante acuerdos y negociaciones y también con la fuerza. Dice, cuando algunas organizaciones trabajadoras independientes manifestaban su rechazo, ¿cómo logró contener el gobierno estas acciones? No, perdón, aquí ya me estoy equivocando. Al principio, ¿cómo logró mantener el control incorporando al partido oficial? Y luego, ¿cómo las huelgas, cómo las resolvieron? Ahora sí, mediante los acuerdos, negociaciones o también encarcelando líderes. ¿Sí? Ahí para checarlo. Dice, ¿qué huelga liderada por Demetrio Vallejo? ¿Cuál fue? Aquí lo vimos. ¿Dónde lo teníamos? Aquí. La huelga de los ferrocarrileros. Y en 1960, ¿qué propició el aumento de la inconformidad entre los trabajadores? Pues la falta de libertad política, la desatención, las demandas de la población. Y con esto terminamos nuestra actividad de historia.